Estados Unidos anunció por medio de su secretario de guerra Pete Hegseth que asesinará a quienes a su criterio participen en el tráfico de drogas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó su preocupación por el creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y anuncia que hablará con Trump sobre estos movimientos. Venezuela denuncia la existencia de una compleja y peligrosa red de desestabilización. El presidente Nicolás Maduro exhortó a la población a defender de manera unificada cada espacio del territorio venezolano ante las amenazas externas. Carabobo, nuevo campeón del torneo Clausura, receptor del Kansas City, capitán de la 9ª Nacional, y Messi llega a los 1.300 goles. Y al cierre de esta edición, conozca dónde se autorizó la primera vacuna mundial de una sola dosis contra el dengue. Mientras Estados Unidos amenaza con asesinar a quienes consideren traficantes, aquí en Venezuela su gobierno rechaza cualquier vinculación con organizaciones terroristas. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Estas y otras noticias serán ampliadas en los próximos minutos. Comenzamos. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que su país asesinará a quienes a su criterio participen en el tráfico de drogas. En su declaración efectuada el 26 de noviembre, Hegseth también se refirió a nuevas estrategias sin detallar a qué se refería. Según su criterio, los Estados Unidos tienen todo el derecho del mundo para eliminar a quienes ellos consideran narcoterroristas. Aseguró además contar con abogados y analistas de inteligencia para saber a quién apuntar y matar a quienes estén involucrados en dichas conductas. El gobierno de Trump ha amagado en ocasiones anteriores con emprender ataques contra los cárteles, especialmente al interior del territorio mexicano y Colombia. Todo esto en el marco de la presencia militar que Washington mantiene en el Caribe, presuntamente para combatir el tráfico de drogas. El número de muertos por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro de Vietnam ascienden a más de 90, una tragedia que sigue creciendo con el paso de las horas. Al menos 200.000 viviendas quedaron bajo el agua y más de 1.100 fueron destruidas o gravemente dañadas. Las imágenes difundidas por la prensa local son impactantes. Comunidades enteras con el agua hasta la cintura. El sector agrícola también sufrió un golpe demoledor. 82.000 hectáreas de cultivos y más de 100.000 de plantaciones frutales se perdieron, mientras miles de cabezas de ganado y aves de corral murieron. Las autoridades calculan que los daños provocados por las lluvias alcanzan los 342 millones de dólares. Tras ser acusado por un gran jurado hace 2 años, junto a 18 personas, de haber tratado de interferir en los resultados de las elecciones que perdió ante Joe Biden, Donald Trump fue declarado finalmente inocente el 26 de noviembre. Las acusaciones incluían asociación ilícita, violación de juramento, conspiración para cometer falsificaciones y presentar documentos falsos, entre otros delitos. El fiscal que absolvió a Trump, Peter Sandalakis, asumió el cargo hace apenas 2 semanas luego de que la fiscal que presentó cargos contra Trump, Fani Willis, fuera removida de su cargo y que los otros fiscales se negaran a asumirlo ante la sorpresiva inhabilitación de su colega. El 24 de agosto del 2023, Trump fue arrestado por cargos de interferencia electoral, fichado y puesto en libertad bajo fianza en el condado de Fulton. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó su preocupación por el creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y anunció su intención de hablar directamente con su homólogo estadounidense Donald Trump para discutir estos movimientos, recordando que América del Sur es y debe seguir siendo una zona de paz. Estoy preocupado porque América del Sur se considera una zona de paz. Somos un continente que no tiene armas nucleares, no tenemos bomba atómica, no tenemos nada.
Allí, nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. A mí me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Estoy muy preocupado y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre eso. La demanda mundial de minerales de tierras raras está provocando la contaminación tóxica de algunos de los ríos más importantes de Asia, amenazando la salud y el sustento de decenas de millones de personas. Las tierras raras están en el centro de una furiosa competencia geopolítica, especialmente entre Estados Unidos y China. Este último país ha desarrollado un control casi total de los minerales como parte de su política industrial mucho más amplia. El poderoso río Mekong es un claro ejemplo de ello. Constituido en el corazón y el sustento del sudeste asiático, es un ecosistema próspero que serpentea a través de 6 países y sustenta a unos 70 millones de personas que dependen de esta vía fluvial para obtener alimentos, agua, agricultura y comercio. Sin embargo, millones de personas que viven a lo largo de él y sus afluentes, que beben, se bañan y pescan en sus aguas todos los días, podrían estar expuestas a toxinas mortales de cientos de minas no reguladas en la región, muchas de las cuales están ubicadas en zonas sin ley y devastadas por la guerra que ocurre en Myanmar. Desde el 25 de noviembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó a cumplir la condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado, después de agotar todos los recursos de apelación. Su reclusión es en la sede de la Policía Federal en Brasilia, a donde había sido trasladado 3 días antes tras intentar manipular la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero. El exgobernante fue detenido el 22 de noviembre por agentes de la Policía Federal luego que el Tribunal Supremo decretara su prisión preventiva, alegando que existía un alto riesgo de fuga. Bolsonaro, quien cumplía arresto domiciliario desde agosto, reconoció que usó un soldador para manipular el dispositivo, lo que provocó la activación de la alarma. ¿Usó algo para quemar esto aquí? Puse hierro caliente. ¿Hierro caliente? Por curiosidad. ¿Qué hierro fue? ¿Plancha? No, hierro de soldar. Bolsonaro justificó que el consumo de medicamentos lo llevó a intentar dañar la tobillera electrónica, mientras sus abogados insisten que lo hizo debido a una confusión mental. En lo económico, el Bitcoin y las acciones están en caída y los inversionistas dicen que podría haber más turbulencia en el futuro. Las acciones en Estados Unidos bajaron extendiendo una reciente racha de caídas. El Dow Jones cayó 413 puntos o 0.89%. El S&P 500 bajó 0.6%. El Nasdaq Composite de fuerte presencia tecnológica retrocedió 0.9%. En las últimas semanas, los inversionistas han evitado cada vez más los activos de riesgo como las acciones de inteligencia artificial o las criptomonedas. No ayuda la incertidumbre sobre si la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre. Esta actitud de aversión al riesgo está afectando al Bitcoin, una inversión altamente especulativa y volátil. Algunos inversionistas en criptomonedas siguen siendo optimistas. Como se recuerda, el Bitcoin en abril cayó hasta unos $74.500 antes de dispararse por encima de los 126.000 a principios de octubre. El gas que Ucrania compra a Estados Unidos costará a los consumidores ucranianos 10 veces más que antes de las protestas del Maidán, según indicaron analistas económicos. Su costo llega ya a $400 por cada 1.000 metros cúbicos cuando antes pagaban únicamente 150. Con la compra de gas alternativo que realiza la actual dirección de Ucrania, el combustible se venderá a cotización europea. Este sistema comenzó a aplicarse tras la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea y a esos precios es poco probable que alguien transporte físicamente ese gas desde Estados Unidos hasta Ucrania. A esos costos y con las dificultades de transporte, el país se enfrenta a consecuencias catastróficas en este invierno boreal por el agotamiento total de sus fuentes energéticas.
Todos los habitantes de una ciudad en Tailandia tuvieron que ser evacuados por las graves inundaciones. En algunos lugares el nivel del agua alcanzó los 3 metros. Las inundaciones provocadas por varios días de intensas lluvias causaron la muerte de más de 140 personas en el sur, centro y norte del país y dejaron más de 3.2 millones de afectados en 20 provincias. Songkhla fue la más impactada, declarada zona de desastre el 24 de noviembre. La ciudad de Hat Yai, con 190.000 habitantes y ubicada cerca de la frontera con Malasia, tuvo que ser evacuada por completo por las autoridades para proteger a la población y mitigar los efectos de este desastre. Se trata de las lluvias más intensas registradas en 300 años en esta ciudad. Los primeros pisos de las casas quedaron completamente inundados, con niveles que alcanzaron entre 1.5 y 3 metros. El balance oficial habla de unas 941.000 viviendas con daños de diversa gravedad. Y con la modificación de un gen, los médicos podrían muy pronto reducir permanentemente los niveles peligrosamente altos de colesterol, eliminando posiblemente la necesidad de los medicamentos tradicionales. Así lo señala un nuevo estudio piloto publicado el 22 de noviembre en el New England Journal of Medicine. El estudio, extremadamente pequeño en apenas 15 pacientes con enfermedad grave, tenía como objetivo probar la seguridad de un nuevo medicamento administrado mediante CRISPR-Cas número 9, una especie de tijera biológica que corta un gen específico para modificarlo, activarlo o desactivarlo. Los resultados preliminares mostraron una reducción de casi el 50% en la lipoproteína de baja densidad o LDL, el que se llama colesterol malo, que juega un papel importante en las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte de adultos, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Los ensayos clínicos de fase 2 comenzarán pronto, seguidos de los de la fase 3, diseñados para mostrar el efecto del medicamento en una población mucho más grande que se espera para finales del próximo año. El candidato presidencial chileno José Antonio Kast advirtió a los inmigrantes irregulares que viven en Chile que tienen hasta el 11 de marzo de 2026 para abandonar el país. Si no, serán expulsados y solo podrán salir con lo que llevan puesto. Una fecha en la que el ultraderechista confía asumirá como nuevo presidente del país tras la segunda vuelta del 14 de diciembre. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. En Chile se va a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo opuesto. Por lo tanto, yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día. Si no, jamás van a poder estar en Chile. Y a las personas que transporten, le entreguen mercadería, ayuden a los inmigrantes irregulares, también les vamos a aplicar sanciones. China lanzó el 25 de noviembre la nave espacial Shenzhou 22, esto con el propósito de proporcionar un vehículo de retorno para los 3 astronautas de la misión del Shenzhou 21 que se encuentran en órbita. Con este importante acontecimiento se completó de manera exitosa la primera misión de lanzamiento de emergencia del programa espacial tripulado del país. La nave espacial, dispuesta en la parte superior de un cohete portador Gran Marcha 2FY-22, despegó del centro de lanzamientos de satélites de Jiuquan, según la Agencia de Vuelos Espaciales. Aproximadamente 10 minutos después del despegue, la nave se separó del cohete que la transportaba y entró en su órbita designada. Shenzhou 22, que voló sin tripulación a bordo, lleva una carga compuesta por alimentos para consumir en el espacio, suministros médicos, frutas, verduras frescas, así como dispositivos que se emplearán en la reparación de la ventana agrietada de la nave Shenzhou 20. Las autoridades de Colombia sentenciaron el 25 de noviembre a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por financiar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Según el Tribunal Superior de Antioquia, Uribe Vélez fue hallado culpable de los cargos de delitos de lesa humanidad, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Tras ser absuelto en una primera instancia, la Fiscalía apeló. El tribunal reabrió la investigación y determinó que el ganadero deberá cumplir una condena de 28 años y 3 meses de prisión. Varios rascacielos de un complejo residencial en Taipo, al norte de Hong Kong, fueron devorados por un gran incendio que se registró el 26 de noviembre. Más de 125 personas murieron tras la rápida propagación de las llamas, que se extendieron en segundos por los andamios de bambú que cubrían las fachadas. Más de 760 bomberos participaron en las labores para controlar el fuego, en una de las tragedias más impactantes que ha sacudido la región en los últimos años. El gobierno de Bolivia anunció el 25 de noviembre la eliminación de 4 impuestos, entre ellos el impuesto a las transferencias financieras y el impuesto a las grandes fortunas, en un giro fiscal destinado a atraer inversiones y reordenar las cuentas públicas. Según las autoridades, dichos impuestos provocaron la salida de capitales y debilitaron la llegada de nuevos actores económicos. El 26 de noviembre se produjo un golpe de estado militar en Guinea-Bissau. El presidente Umaro Sissoco Embalo fue arrestado en su despacho del Palacio Presidencial por el ejército. Esto sucedió un día antes de conocerse los resultados provisionales de la votación presidencial del 23 de noviembre, donde los dos principales candidatos, tanto Embalo como el opositor Fernando Díaz da Costa, se declararon vencedores. Los militares anunciaron el cierre de fronteras y del espacio aéreo, suspendieron el proceso electoral e impusieron un toque de queda. Las autoridades francesas detuvieron a otras 4 personas sospechosas de estar involucradas en el robo del Louvre. En octubre, se informó el 25 de noviembre. 2 hombres de 38 y 39 años, 2 mujeres de 31 y 40, todos ellos de París, fueron arrestados en el marco de la investigación. Según fuentes de la misma, uno de los detenidos sería el 4º miembro de la banda que robó las joyas. República Dominicana autorizó a Estados Unidos usar sus bases aéreas en medio del creciente despliegue militar en el Caribe. Anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. 2 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados el 26 de noviembre en Washington, D.C., a menos de 2 cuadras de la Casa Blanca. Una de las víctimas, identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció el 27 de noviembre, mientras Andrew Wolf, de 24, permanece en estado crítico. El atacante fue identificado como Ramanullah Lakanwal, un refugiado originario de Afganistán que también resultó gravemente herido en el intercambio de disparos, según informaron las autoridades. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de prisión por corrupción. La justicia determinó que recibió más de $640.000 en sobornos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014, a cambio de la concesión de obras públicas. Vizcarra, quien gobernó el país entre 2018 y 2020, rechaza los cargos y asegura ser inocente. La sentencia emitida el 26 de noviembre marca un nuevo capítulo en la política peruana. Uber ha puesto en marcha su robotaxi totalmente sin conductor en Abu Dhabi en colaboración con la empresa china de vehículos autónomos WeRide. El servicio de robotaxi, que ya no contará con un conductor de seguridad a bordo, está abierto al público y comenzará con trayectos en Yas Island, un distrito popular entre los turistas y donde se celebra el Gran Premio de Abu Dhabi. El lanzamiento supone el primer servicio de taxi sin conductor fuera de Estados Unidos y su 4º mercado. Un volcán en Etiopía entró en erupción por primera vez en más de 10.000 años. El Haile Hubi, ubicado en el noreste del país, registró una explosión de gran magnitud. Imágenes satelitales mostraron la nube de ceniza elevándose entre 10 y 15 kilómetros de altura. La zona circundante está prácticamente desierta, por lo que no se reportaron heridos ni daños materiales. La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, declaró que la mariposa monarca como especie resiliente, aunque alertó que su llegada anual se encuentra amenazada,
por el accionar de Canadá y Estados Unidos. Destacó que ambos países están usando muchos plaguicidas, lo que está afectando su llegada masiva. Como se conoce, la reserva de la biosfera abarca 56.000 hectáreas en Michoacán y alberga a dichas mariposas durante aproximadamente 4 meses. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado a más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión, tras intentar disolver el Congreso y quebrar el orden constitucional en lo que se calificó como un intento de golpe de Estado. La sentencia se dio a conocer el 27 de noviembre y su defensa anunció que apelará. Incluso evalúan llevar el caso a instancias internacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció el 25 de noviembre la existencia de una compleja y peligrosa red de desestabilización que vincula bandas criminales internas, el narcotráfico colombiano y sectores de la extrema derecha con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Afirmó que esta alianza criminal tiene como objetivo principal desestabilizar la paz y la seguridad del país, proveyendo sustancias ilícitas y apoyo logístico desde Colombia a grupos delictivos en el territorio nacional. La banda del Huiletsi y otras bandas estaban coordinadas, las bandas criminales, por el gobierno de Estados Unidos y la mafia narcotraficante del norte de La Guajira en tiempos del gobierno de Iván Duque. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado a la población a cerrar filas y defender de manera unificada cada espacio del territorio nacional frente a cualquier intento de vulneración por parte de una nación extranjera. Si Bolívar pudo construir 7 cuerpos de ejército para ver libre a toda Sudamérica y garantizar la consolidación de la independencia de Centroamérica y más arriba, nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga. Y no fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el 26 de noviembre la entrega de 98 obras como parte de la denominada Obratón de Salud. Que a nosotros nos interesa, todos ustedes, un gobernante tiene que gobernar para ver los temas reales de la salud. Y la salud tiene que dejar de ser una mercancía, solo asequible a quien la pueda pagar. La salud tiene que ser un derecho humano como está registrado y garantizado en nuestra Constitución. Trabajo, trabajo, trabajo. Si algo motiva las dificultades, las amenazas, si algo nos motiva es para trabajar más, a aprovechar el tiempo al máximo para construir. Estados Unidos designó al supuesto Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Desde Caracas rechazan la medida, asegurando que busca justificar una intervención ilegal contra Venezuela. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela ni la productora
ni la traficante de drogas, no. Así está asentado en todos los informes durante 27 años de las Naciones Unidas. Venezuela tiene un gran potencial gasífero, destacó Osvaldo Felizola del Centro Internacional de Energía y Ambiente, quien recordó que el país posee las 8ª reservas a nivel mundial. Históricamente, dijo, se ha invertido poco en él porque el flujo de fondos favoreció siempre a la industria petrolera, lo que hizo que la gasífera no se desarrollara a todo su potencial. Gasificar las zonas residenciales de todo el país constituye una de las alternativas, destacó el experto, acotando que existe el gas necesario. También señaló que se puede utilizar como generación eléctrica porque algunas de las termoeléctricas principales que ahora trabajan con búnker pueden hacer la transición. Considera que es una buena oportunidad para los inversores nacionales que podrían explotar y empezar a trabajar en este sector que está floreciendo y que es una oportunidad increíble para comenzar en dicha expansión. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, indicó que el pueblo salió el 25 de noviembre a las calles para demostrar su convicción de vivir en libertad. Hemos marchado, dijo, junto al pueblo, demostrándole al mundo la firme convicción y decisión del pueblo de vivir en libertad, dijo Cabello durante la movilización en conmemoración del bicentenario de la entrega de la Espada de Perú al Libertador en Caracas. Se aprovechó, dijo, para ratificar el rechazo a las tropas estadounidenses en el Caribe y la amenaza contra Venezuela. En Venezuela se instaló el primer Consejo de Gobierno Estudiantil para sumar a los jóvenes en la toma de decisiones de la gestión bolivariana. Tengo la felicidad máxima de instalar oficialmente el primer Consejo de Gobierno Estudiantil y que el Consejo de Ministros tenga una silla para el movimiento estudiantil, su programa, sus sueños y sus propuestas. Nuestra obligación como ministros, ministras, gobierno bolivariano es articularnos profundamente en la acción diaria con el movimiento estudiantil para apoyar a esa juventud que se está formando, forjando. El canciller de la República, Iván Gil Pinto, emitió el 24 de noviembre una enérgica respuesta a las acusaciones formuladas por su homólogo de Israel, Gideon Sa'ar, quien sugirió que Venezuela sirve de enlace para grupos como Hezbollah, Hamas y los hutíes en Sudamérica. El canciller refutó categóricamente las declaraciones, acotando que es Israel quien representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rigen a la humanidad. Caracas revocó la concesión a 6 aerolíneas por suspender unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde Venezuela, basándose en una alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que no tiene competencia en el FIR Maiquetía. La medida anunciada el 26 de noviembre afecta a las aerolíneas Iberia de España, TAP de Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish de Turquía y Gol de Brasil. El gobierno nacional, en una decisión soberana, le dijo a las empresas, si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad. Y listo, no hay problema. El gobierno venezolano ha encontrado el camino para superar la mentalidad rentista petrolera y se proyecta como un país exportador neto de alimentos, productos procesados y terminados. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien enfatizó que la meta es producir todo en Venezuela para lograr el autoabastecimiento al 100% y simultáneamente aumentar las exportaciones de manera creciente. Empresa fuerte, recuperada del Estado, pero también la legislación establece la conformación de empresas mixtas con capital nacional e internacional. Caracas y Moscú firmaron el 27 de noviembre nuevos acuerdos de cooperación en el marco de la 19 reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Esta es la edición número 19. Hemos suscrito
muy buenos acuerdos para Rusia, para Venezuela, para nuestros pueblos, para el desarrollo compartido. Estos acuerdos empezarán a hacerse realidad muy pronto. En los momentos de dificultad se conocen los verdaderos amigos y nosotros podríamos decir que hoy lo que hay entre Rusia y Venezuela es una hermandad cada día más consolidada y más fortalecida. La Fuerza Armada de Venezuela detuvo el 23 de noviembre 2 personas, un colombiano y un venezolano, tras aterrizar de emergencia en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, en una aeronave procedente de Guyana que no contaba con autorización. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. El jefe militar explicó que los sujetos, ambos pilotos, irrumpieron e invadieron flagrantemente el espacio aéreo venezolano, violando la soberanía nacional y contraviniendo la ley de control para la defensa integral. Se presume, dijo, tráfico de estupefacientes. Carabobo es el nuevo campeón del torneo Clausura. Receptor del Kansas City será el capitán de la 9ª Nacional y Lionel Messi llega a los 1.300 goles. Carabobo Fútbol Club se alzó con el título de campeón del torneo Clausura 2025 tras vencer a Puerto Cabello 1-0 en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia el 23 de noviembre. Con esta victoria, los dirigidos por Daniel Farías no solo consiguen el trofeo del Clausura, sino que también obtienen el derecho a disputar la final absoluta contra Universidad Central de Venezuela. El partido se destacó por ser la primera final 100% carabobeña en la historia de la Liga Nacional. Salvador Pérez, receptor estrella de los Kansas City Royals y 8 veces All-Star de las Grandes Ligas, será el capitán del conjunto criollo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Pérez toma el testigo de Miguel Cabrera, quien fue capitán en la edición 2023, y se une a una exclusiva lista de leyendas venezolanas que han ostentado este honor, entre ellos Omar Vizquel. Será su cuarto Clásico Mundial en el 2013, 2017, 2023 y ahora 2026. En el partido de cuartos de final de los playoffs de la Major League Soccer contra el Cincinnati, jugado el 23 de noviembre, el delantero argentino Lionel Messi logró un hat-trick de asistencias y además anotó un gol. Con este, Messi batió un récord al convertirse en el primer futbolista del mundo en alcanzar los 1.300 tantos en su carrera. La primera vacuna del mundo contra el dengue, que puede aplicarse en una sola dosis producida íntegramente en Brasil, fue aprobada el 26 de noviembre para su uso en la población. El Instituto Butantan, responsable de su desarrollo y producción, ya cuenta con más de 1 millón de dosis listas para ser entregadas al Ministerio de Salud. La decisión llega tras 5 años de ensayos clínicos con resultados favorables. El inmunizante llamado Butantan DB mostró una eficacia general del 74.7% contra casos sintomáticos, 91.6% frente a cuadros graves y 100% en la prevención de hospitalizaciones. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó su aplicación en personas de entre 12 y 59 años. Se trata de una vacuna efectiva contra los 4 tipos de dengue. Para ampliar la producción, el Instituto Butantan firmó una alianza con la empresa china Wuxi Biologic con el objetivo de entregar cerca de 30 millones de dosis en el segundo semestre de 2026. Solo en 2024, Brasil registró 6.5 millones de casos probables, 4 veces más que en el año anterior. Cada 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Esto con el fin de visibilizar ante el mundo el incumplimiento del acuerdo que dispone la creación de 2 estados, aprobada en el año de 1947 por la ONU. Constituye además un recordatorio que los palestinos no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General de la ONU. Mientras el pueblo palestino, Melanie y amigos, no goce de los derechos y el reconocimiento de Israel y ocupe el territorio que históricamente le corresponde, el mundo tendrá una deuda con sus ciudadanos.
Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.